La primavera de ese año llegó como todas las demás. El sol brillaba a través de las hojas de los árboles, y el aire fresco traía consigo el susurro de la vida en el campo. Marta y yo, a nuestros 69 años, estábamos disfrutando del descanso que tanto nos merecíamos tras una vida de trabajo, sacrificios y esfuerzo. Habíamos criado a nuestros hijos con amor, aunque nunca tuvimos mucho. Lo poco que teníamos lo compartíamos con ellos. Y ahora, al final de nuestros días, pensábamos que al fin tendríamos un poco de paz, un respiro de la rutina que había marcado nuestra vida. Ya no había que correr detrás de nada. Estábamos tranquilos en nuestra pequeña casa, que aunque no era nueva ni lujosa, estaba llena de recuerdos que habían dado forma a nuestras vidas. La casa olía a tiempo, a años de arduo trabajo y a la suavidad de los días simples. Pero ese día todo cambió. No sé exactamente cómo ocurrió, pero me di cuenta de que algo estaba por pasar cuando vi a Luis e Isabela acercándose en sus autos, sin los niños ni sus esposas. No era normal que vinieran sin avisar, sin ninguna razón clara. Isabela, siempre tan fría, abrió la puerta y entró sin decir nada. Luis, su hermano, lo siguió en silencio. Los saludé, aunque sabía que algo no estaba bien. No había sonrisas, solo caras serias. Parecían distantes, ajenos a la casa que los había visto crecer. Era como si todo lo que habíamos hecho por ellos ya no importara. Isabela fue la primera en hablar, su voz resonando en la casa vacía como un eco lejano, helado. «Papá, mamá», comenzó, «hemos estado pensando en algo. No pueden seguir viviendo aquí. Esta casa es demasiado grande para ustedes». Mis ojos se cruzaron con los de Marta, quien apenas levantó la vista. No podía creer lo que oía. Después de todo lo que habíamos dado, después de todo lo que habíamos hecho, ellos estaban diciendo que no podíamos quedarnos en nuestra propia casa. Luis, que hasta entonces había permanecido callado, finalmente intervino. «Hemos encontrado una solución. Hay un hogar de ancianos en Pinecrest, o si prefieren, pueden mudarse a una casa en las montañas, en Sierra Madre. Nos gustaría que tomaran una decisión». La atmósfera se tornó pesada, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Isabela comenzó a sacar papeles de su bolso, unos documentos legales, y los puso sobre la mesa. Todo estaba tan planeado, tan calculado. Luis miró los papeles y luego me miró a mí. No podía disimular la falta de afecto en sus ojos. En su voz no había más que indiferencia. «Les traemos estas opciones. El hogar de ancianos está abierto y en él podrán estar bien cuidados. La casa en las montañas es más aislada, pero si prefieren estar más tranquilos, también es una opción». Mi corazón dio un vuelco. Esa frase, «si prefieren estar más tranquilos», me atravesó como un cuchillo. Marta intentó hablar, pero su voz se quebró. «Entonces, ¿qué? ¿Nos van a sacar de aquí, de nuestra casa, para llevarnos a algún sitio que ni siquiera es nuestro?» Su tono era bajo, pero cargado de dolor. Luis, como si ya no fuera suficiente, dio el siguiente golpe. «Lo que pasa es que esta casa ya está muy vieja. No se puede vivir aquí más, mamá. Nosotros solo queremos lo mejor para ustedes». Mi cabeza estaba dando vueltas. De verdad que no entendía. Todo lo que habíamos hecho, todos esos años, ahora se reducían a opciones frías y lejanas. Mi vida, la vida que había construido con tanto esfuerzo, parecía no significar nada para ellos. Marta se levantó de su silla. No dijo nada.
Solo sus ojos reflejaron todo lo que sentía. Era como si el mundo entero se estuviera desmoronando en ese instante. Yo miré el llavero, esa vieja llave que Luis me había dado, la que representaba todo lo que estaba por venir. La miré con pesar, con miedo. Era un símbolo de lo que estábamos perdiendo. Marta, tratando de mantener la calma, se volvió hacia Luis. ¿Así que ya decidieron todo sin preguntar qué queremos? ¿Nos sacan de nuestra casa, de nuestro hogar? Luis no respondió. Solo me miró. Me ofreció la llave, sin decir una palabra más, como si ya no hubiera nada que decir. La llave de la casa en Sierra Madre, papá. Ustedes deciden. Mi mente estaba nublada. No podía aceptar lo que estaba escuchando. Esta casa, la que había sido mi hogar durante tantos años, ahora me la quitaban sin siquiera un atisbo de compasión. La realidad de lo que estaba pasando me golpeó con la fuerza de un rayo. Isabella continuó con su monólogo, pero yo ya no podía escucharla. Marta, con el rostro empapado en lágrimas, se sentó nuevamente. La tristeza la envolvía, la misma tristeza que yo sentía. La soledad que venía hacia nosotros era palpable. Cuando se fueron, Luis y Isabella no dijeron nada más. Subieron a sus autos y se marcharon sin una palabra de despedida, sin un abrazo. La puerta se cerró, y el sonido del motor alejándose fue lo único que quedó en el aire. Nos quedamos allí, Marta y yo, sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir. La casa que habíamos llamado hogar ahora estaba vacía de amor, vacía de esperanza. El mundo a nuestro alrededor se había derrumbado, pero no podíamos hacer nada. La casa, que antes era un refugio de recuerdos, se convirtió en una prisión de dolor. Marta, con sus manos temblorosas, comenzó a empacar nuestras pocas pertenencias. En mi bolsillo solo había 847 yen. No era suficiente para nada. No era Duke. Esto es lo único que tenemos. Este es nuestro hogar ahora, le dije a nuestro fiel perro, que se acercó y apoyó su cabeza en mi pierna, como si entendiera el sufrimiento que sentíamos. Lo único que quedaba era un futuro incierto. Sin embargo, Marta me miró con esos ojos llenos de esperanza, aunque también de tristeza, y dijo: «Aquí estaremos, Javier, aquí con Duke. Este es nuestro hogar». El viaje comenzó al amanecer, pero desde el principio todo parecía estar en contra de nosotros. La camioneta, vieja y cansada, ya había recorrido muchos kilómetros a lo largo de los años. Era como si cada parte de ella estuviera pidiendo un descanso, pero no podíamos darnos el lujo de detenernos. Marta se sentó a mi lado, con su respiración dificultosa. Siempre había sido una mujer fuerte, pero los años no perdonan, y la tos constante que la aquejaba se estaba convirtiendo en algo más serio. Aún así, ella intentaba sonreírme, como siempre lo hacía, y me decía: «No te preocupes, Javier, ya veremos qué hay allá. No puede ser peor que aquí». Yo trataba de mantenerme sereno, pero en el fondo sentía una presión que me aplastaba el pecho. Miraba al frente, viendo el camino extendiéndose ante nosotros, como si estuviéramos entrando en un territorio desconocido. Duke, nuestro fiel perro, estaba acostado en el asiento trasero, sin moverse mucho, pero sus ojos no se apartaban de Marta, como si entendiera que algo no estaba bien, que algo había cambiado en el aire. Cuando un perro tan inteligente como él actúa de esa manera, uno no puede evitar preguntarse si él sabe algo que nosotros no sabemos. La carretera era larga y vacía.
rodeada por paisajes de campos baldíos y montañas distantes. No había más que soledad en cada curva que tomábamos. Marta miraba por la ventana, observando cómo las gotas de lluvia caían sobre el vidrio. La lluvia, que parecía ser una constante en nuestra vida, no daba tregua, y las nubes grises no dejaban entrever ni una pizca de luz. Mi mente estaba ocupada, tratando de visualizar el futuro, pero todo lo que veía era una gran incertidumbre. A medida que nos acercábamos a las montañas, la nieve comenzó a caer, al principio ligera, pero cada vez más espesa. Mi corazón se aceleró al pensar en lo que nos esperaba. La camioneta comenzaba a fallar, y no podía evitar sentirme atrapado, como si el destino nos estuviera empujando a un rincón que no habíamos planeado. Todo el camino me hacía sentir más distante de lo que alguna vez imaginé. En ese momento, algo inusual ocurrió. En medio de la tormenta, cuando las luces de nuestra camioneta apenas iluminaban el camino, vimos a un hombre parado junto a la carretera. La escena era extraña, una figura solitaria que luchaba contra el viento y la lluvia. Se encontraba al lado de un vehículo averiado, que parecía haber estado allí por un buen rato. Marta me miró con una ligera expresión de inquietud, pero yo ya había detenido la camioneta. ¿Necesita ayuda?, le pregunté, bajando el vidrio. Aunque no estaba seguro de lo que podría hacer en ese momento, el hombre, con la ropa empapada, me miró por un instante y luego negó con la cabeza. No, no hace falta. Solo necesito un poco de tiempo, respondió con una sonrisa cansada. Sigan su camino, no se detengan por mí. Me sentí desconcertado, pero en el fondo sentí que había algo extraño en esa situación, como si el encuentro con él tuviera algún significado que no entendía. Aún así, lo dejé pasar. El hombre se despidió con un leve gesto de la mano, y antes de que pudiéramos continuar, se perdió en la tormenta. Nos miramos entre nosotros. Marta susurró: ¿Crees que está bien? Lo está, respondí. Pero algo dentro de mí me decía que aquella breve conversación no era tan casual como parecía. No le di más vueltas al asunto, pero no pude evitar sentir que el hombre era una señal de algo, aunque no sabía qué. Al continuar nuestro viaje, el camino se volvía más empinado y rocoso a medida que nos acercábamos a las montañas. La lluvia se calmó un poco, pero la niebla aún cubría todo. Vimos el valle frente a nosotros, y finalmente la casa apareció en el horizonte. Pero no era lo que esperaba. No era el hogar que había imaginado para Marta y para mí. La casa, o lo que quedaba de ella, parecía solo un recuerdo de lo que alguna vez fue. Estaba medio destruida, con el techo colapsado en algunas partes, las ventanas rotas y las paredes cubiertas por el moho. Aquel lugar, que parecía sacado de una pesadilla, estaba tan lejos de lo que había esperado que no pude evitar que mi estómago se encogiera. Miré a Marta, quien observaba en silencio, pero sus ojos ya decían todo. «Esto no es lo que nos prometieron», murmuré. Marta suspiró. Su mirada estaba llena de tristeza y desesperación. «¿Qué vamos a hacer ahora, Javier? No podemos quedarnos aquí». Me sentí atrapado. La promesa de Luis e Isabella de un lugar tranquilo, de un refugio, se había desvanecido en un mar de ruinas. Duke, al igual que Marta y yo, parecía sentirse incómodo. Caminó por el terreno, olisqueando, pero de repente se detuvo en seco. Lo vi mirando hacia el bosque cercano, y por un momento pensé que había algo extraño en su comportamiento. «Vamos, Duke», dije, tratando de mantener la calma.
Pero la incertidumbre me rodeaba. Al acercarnos al interior de la casa, el viento helado sopló con fuerza, y cuando abrí la puerta, el aire húmedo me golpeó con una fuerza indescriptible. El suelo crujía bajo mis pies, y el polvo se levantaba del suelo al entrar. No había calor, no había bienvenida. Solo una sensación de vacío absoluto. Era como si el lugar estuviera muerto, abandonado no solo por el paso del tiempo, sino por el alma misma de quien alguna vez lo habitó. Marta entró después de mí, su cuerpo encorvado por el dolor, pero aún con esa fortaleza inquebrantable que siempre me había asombrado. «¿Qué vamos a hacer, Javier? ¿Qué vamos a hacer aquí?», me preguntó. La respuesta que me salió de los labios fue casi un susurro. «No lo sé, Marta, no lo sé». Duke se adelantó, como si tuviera una misión. Comenzó a caminar alrededor de la casa, olfateando cada rincón, buscando algo. Al principio pensé que estaba simplemente buscando un lugar donde descansar, pero algo me decía que había algo más profundo en su comportamiento. Quizás Duke sabía algo que nosotros no entendíamos. «Marta», dije mientras observaba a Duke, «tal vez este lugar tiene algo más de lo que parece. Quizás aún hay algo en este lugar que nos puede ayudar». Marta no dijo nada, pero su mirada vacía me decía todo. Caminó hasta la ventana rota y miró el cielo gris. «Ya no tenemos a dónde ir, Javier. Este es nuestro hogar ahora, por más que no queramos aceptarlo». El silencio llenó la casa. No tenía sentido discutir. Estábamos atrapados aquí, y aunque la oscuridad se cernía sobre nosotros, algo me decía que no todo estaba perdido. Si había una salida, teníamos que encontrarla juntos. Y tal vez, solo tal vez, Duke nos la mostraría. Cerré los ojos por un momento y respiré profundo. Este era nuestro hogar ahora, y sería lo que nosotros hiciéramos de él. No teníamos otro lugar al que ir. Cuando finalmente entramos en la casa, el frío me golpeó de inmediato. No era el frío normal de una tarde de lluvia. Era un frío pesado, como si la propia casa estuviera muerta. Todo estaba desmoronado. Las paredes agrietadas y el techo que se caía a pedazos nos daban la bienvenida de una manera que nunca imaginé. La casa no estaba lista para recibirnos, ni física ni emocionalmente. El suelo estaba cubierto por una capa de polvo, y las ventanas rotas apenas dejaban pasar la luz del día. Marta tosió levemente. Su respiración parecía más dificultosa de lo habitual. La vi apoyarse en el marco de la puerta, y el peso de la situación le estaba pasando factura. Los años ya no le perdonaban. Duke, nuestro perro, salió disparado al entrar, como si buscara algo, como si hubiera algo aquí que aún no habíamos descubierto. Lo vi moverse de un lado a otro, oliendo y explorando, como si estuviera tratando de encontrar algo que no comprendíamos, algo que nos ayudara a entender lo que estábamos haciendo aquí. Me quedé allí, mirando la habitación y el desorden que se extendía ante nosotros. Había mucha historia aquí, muchas huellas de un pasado que ya no podía alcanzarnos. Todo lo que había sido nuestra vida, todo lo que habíamos logrado, parecía esfumarse en la desolación de esa casa. Lo único que podía escuchar era el silencio, un silencio que parecía ahogar todos nuestros recuerdos. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Marta, rompiendo el silencio pesado que nos rodeaba. Su voz sonaba tan quebrada como si estuviera perdiendo la esperanza. Miré hacia el horizonte, mi mente llena de pensamientos oscuros y confusos. No sabía si quedarnos aquí
era la decisión correcta, si realmente había alguna forma de hacer que esta casa fuera nuestro hogar. Pero, al mirar la vieja llave en mi mano, recordé las palabras de Luis, esa promesa vacía de un lugar mejor. ¿Era esa la solución? ¿O solo una excusa para deshacerse de nosotros? De repente, Duke se detuvo, mirando hacia la ventana rota. Su mirada fija me inquietó. ¿Qué había afuera? Mi primer impulso fue pensar que era solo una reacción a lo extraño de la casa, pero algo en su actitud me decía que no era tan simple. «Vamos, Duke», murmuré, pero el perro ya había dado un paso hacia la puerta, como si supiera algo que nosotros no sabíamos. Marta miró a Duke, luego a mí. «No me digas que ese perro nos va a llevar a algún lugar, Javier». Su tono era lleno de incredulidad y desesperación, pero lo hice. Me levanté de donde estaba y caminé hacia la puerta con Duke. Marta me siguió, aunque sus pasos eran lentos y vacilantes. Caminamos hacia el jardín. El suelo húmedo crujía bajo nuestros pies. El aire olía a tierra mojada y la tormenta parecía acercarse más a medida que nos adentrábamos más en el terreno. Duke corría adelante y, sin mirar atrás, comenzó a dirigirnos hacia el bosque. Marta y yo nos miramos en silencio, como si ambos supiéramos que estábamos a punto de descubrir algo que cambiaría todo. El lugar en el que nos encontrábamos no era como lo recordaba. En lugar de un terreno árido y descuidado, el terreno parecía más salvaje, lleno de árboles frondosos, arbustos y un suelo cubierto de hojas secas. El aire se sentía diferente, cargado de una energía extraña. Nos adentramos más. Duke nunca se detuvo. Finalmente, después de caminar un rato, Duke se detuvo frente a un claro en el bosque, donde un grupo de árboles antiguos formaba un círculo. La luz del día apenas alcanzaba el suelo debido a la espesa capa de hojas. Algo no estaba bien. Miré a Marta y vi en sus ojos lo que sentía. Miedo, pero también curiosidad. «¿Qué es esto?», le pregunté a nadie en particular, pero en el fondo sabía que Duke no nos había traído aquí por casualidad. En ese momento, Duke comenzó a excavar en el suelo, levantando tierra y hojas a su alrededor. En el principio pensé que solo jugaba, pero pronto lo que parecía ser una puerta de madera empezó a aparecer bajo la tierra. No era una puerta común. Estaba desgastada, vieja, pero su presencia no podía pasar desapercibida. «¿Es esto un escondite?», dijo Marta, su voz temblorosa. «Parece que sí», respondí, mientras mi corazón comenzaba a latir con fuerza. Algo me decía que lo que estábamos a punto de descubrir era mucho más grande que cualquier cosa que hubiéramos imaginado. Con esfuerzo, comenzamos a levantar la tapa del escondite. Bajo la tierra encontramos un cofre de madera cubierto de polvo y telarañas. Mis manos temblaban al intentar abrirlo, pero al final lo conseguimos. Dentro había papeles, documentos arrugados y algo que brillaba a la luz tenue del atardecer. Uno de los papeles que saqué estaba marcado con la firma de Emmett Whitlock, el antepasado que había dejado todo esto atrás. El corazón me dio un vuelco, y cuando Marta vio lo que tenía en mis manos, sus ojos se agrandaron. «¿Es esto lo que creo que es?», preguntó con voz baja. «Es su testamento», respondí, «pero no solo eso. Aquí habla de un legado, un derecho sobre esta tierra y sobre los recursos naturales. Dice que debe ser protegido». Marta tomó los papeles, mientras yo seguía mirando el cofre.
Sentía que todo esto era un secreto oculto, un legado que nunca entendí completamente, pero que ahora, de alguna manera, tenía sentido. «Esto es nuestra oportunidad», dijo Marta, aunque sus palabras tenían un tono serio. «Podemos salvar todo esto. Podemos hacer lo correcto». En ese momento sentí una mezcla de miedo y esperanza. No sabíamos lo que vendría después, pero había algo claro. No estábamos solos en esto. Había una fuerza mayor que nos había guiado hasta aquí. Una fuerza que nos unía a Emmett Whitlock y a la tierra misma. Duke se acercó a nosotros, como si también entendiera la importancia del hallazgo. Se tumbó junto a Marta, mirando el cofre con ojos atentos. Fue en ese momento cuando comprendí que Duke, en su manera callada, también era parte de este destino. Mientras nos sentábamos en ese claro del bosque, rodeados de los ecos del pasado, supe que, a pesar de la incertidumbre, habíamos encontrado algo que nos pertenecía, algo que iba más allá de nuestra pequeña familia, algo que nos conectaba con algo más grande y más antiguo. La historia de Emmett Whitlock, la historia de nuestra familia, estaba solo comenzando. «Esto es solo el principio», murmuré, mirando a Marta y a Duke, que me miraba como si supiera la verdad. El sol ya había comenzado a asomarse por las montañas cuando Marta y yo regresamos al suceso que cambiaba nuestras vidas. La decisión de quedarnos no fue fácil, pero algo dentro de mí me decía que este lugar tenía algo especial. Habíamos pasado tanto tiempo en nuestra casa anterior, un hogar lleno de recuerdos y momentos felices. Sin embargo, el viento de la vida nos había empujado hacia un nuevo destino. Y ahora, frente a este sucio rincón de la tierra, todo parecía desconocido y lejano. Nos sentamos junto al suelo húmedo y el sonido del agua fluyendo del río que pasaba cerca nos envolvió con una sensación de calma, como si el tiempo mismo se hubiera detenido por un momento. Marta, con su delicada sonrisa, me miró y dijo: «¿Ves, Javier? Este lugar es nuestra nueva vida, ¿no es así?» Le respondí con un suspiro: «Sí, Marta, aquí todo puede empezar de nuevo». Aunque mi voz sonaba decidida, mi corazón latía con fuerza, con el miedo a lo desconocido. Sin embargo, miraba a Duke, que se tumbaba junto al río, con sus ojos fijos en nosotros. Era como si Duke supiera, como si confiara plenamente en este lugar. Eso me dio algo de consuelo. Si él confiaba en este rincón del mundo, entonces yo también debía hacerlo. Este lugar, aunque solitario y sombrío, parecía lleno de posibilidades. Los días que vinieron fueron difíciles, pero al mismo tiempo, algo en mi interior me decía que debíamos comenzar desde lo más sencillo. Construir una vida nueva no significaba solo levantar paredes, sino también construir nuevas esperanzas y sueños. Al principio, comencé a limpiar el terreno cerca del sucio cobertizo de madera que podríamos llamar hogar. Marta, a su manera, siempre era más pragmática. Ella comenzó a buscar leña y a preparar las comidas, sabiendo que íbamos a necesitar mucho de lo que la tierra pudiera ofrecer. Duke, como siempre, fue el primero en ir más allá. Caminaba por el terreno, olfateando con su agudo sentido, como si estuviera guiándonos a cada paso. «Aquí debemos comenzar de nuevo, Marta», le dije mientras miraba el terreno y la pendiente de la montaña. «No hay vuelta atrás. Este será nuestro hogar ahora». Marta me miró, asintiendo con su cabeza, como si dijera que lo entendía.
pero su expresión seguía siendo seria. Sabía que no sería fácil, pero la determinación en su mirada me daba fuerzas para seguir adelante. Al principio, la tierra parecía difícil de trabajar, y a pesar de mi experiencia como agricultor, el suelo era rocoso y resistente. Sin embargo, me aferré a la esperanza de que todo lo que habíamos perdido lo podríamos encontrar de nuevo aquí. No era mucho lo que teníamos, pero teníamos a cada uno de nosotros. Marta no se quejaba. En cambio, iba recogiendo ramas secas, buscando entre los árboles y llenando la bolsa de madera que había traído. Sus ojos brillaban con una determinación que siempre admiré. Al tercer día, mientras trabajábamos, Marta encontró algo que nos dejó a ambos sorprendidos. En la orilla del río, cerca de donde estábamos construyendo el pequeño refugio, vio un objeto brillante entre las piedras. Se acercó lentamente y lo recogió. Era un hacha vieja, cubierta de tierra y óxido, pero que aún parecía fuerte. Sin pensarlo, Marta me la mostró con una sonrisa débil. ¿Sabes? Quizás esto nos sirva. Me quedé observando el hacha un momento, recordando las herramientas que mi padre había usado en los viejos tiempos. Aquella hacha, aunque envejecida, representaba la fuerza que necesitábamos. No era solo una herramienta, sino una señal de que podíamos reconstruir todo lo que queríamos, incluso desde lo más básico. Era un símbolo. Esa noche, después de haber limpiado un poco el cobertizo, y con la leña recogida para la próxima cena, Marta y yo nos sentamos al lado de Duke, junto al fuego que habíamos encendido. La llama titilaba, como si la esperanza renaciera en cada chispa. Marta me miró y con una pequeña sonrisa dijo: «¿Crees que podemos hacer esto, Javier?» «Claro que sí», respondí, aunque no sabía con certeza cómo. Pero algo dentro de mí me decía que sí. Este lugar nos estaba dando nuevas oportunidades. Y si no podía hacer todo de inmediato, al menos podría intentarlo. «Empezaremos desde lo más sencillo, Marta», añadí, mirando hacia el cielo estrellado que se abría sobre nosotros. «Pero lo haremos juntos». El siguiente día, Duke nos guió una vez más por el bosque cercano. Mientras caminábamos, algo extraño ocurrió. Entre los matorrales, Marta encontró una botella de vidrio rota y justo detrás, algo más. Era un trozo de papel viejo, casi irreconocible por el paso del tiempo. Lo desenrollamos lentamente y en él había unos símbolos y palabras escritas con una caligrafía distinta, que parecían direcciones o instrucciones. «Javier, ¿qué significa esto?», preguntó Marta, al mirar las palabras que casi no podían leerse. «Es algo antiguo», le respondí. «Debe ser algo de Emmet. Probablemente nos dejó una pista». La tensión en el aire se hizo palpable. Marta se quedó mirando el papel, sin saber qué pensar. «Entonces, ¿qué debemos hacer ahora?». No sabía qué hacer con aquel pedazo de papel, pero algo en mi interior me decía que debíamos seguir explorando. Sabía que Emmet no nos había dejado todo esto solo para que lo ignoráramos. Quizás había algo más importante en este lugar que necesitábamos descubrir. Por la tarde, mientras Marta preparaba la comida, yo tomé un pico y una pala. Decidí ir a donde Duke había estado cavando la mañana anterior. Algo me decía que el perro sabía algo más, y tenía razón. Cuando comencé a excavar, sentí que algo sólido golpeaba la pala. Tras unos minutos de trabajo, un cofre pequeño de madera apareció entre la tierra. Lo saqué con cuidado. Duke se acercó rápidamente, olisqueando y moviendo su cola.
La mirada de Marta fue de asombro cuando vio el cofre. «Javier, ¿qué es esto?», dijo con la voz entrecortada. Lo abrimos con cuidado y dentro encontramos una antigua caja de documentos. Algunos de los papeles estaban amarillentos por el tiempo, pero había uno en particular que captó mi atención. Era el testamento de Emmett Whitlock, y en él descubrimos que este lugar, este suceso, esta tierra, nos pertenecía. Él había dejado claro que la tierra debía ser protegida y que la familia debía ser la única responsable de su cuidado. Esto lo dejamos claro», dije en voz baja. «El legado de Emmett sigue con nosotros». Marta, con una sonrisa tímida pero sincera, tomó el documento y dijo: «Así que ahora esto es lo que tenemos, Javier, un legado». Los días siguientes, Marta y yo trabajamos juntos, sin descanso. Duke nos guiaba y se convertía en nuestra brújula. Encontramos hierbas, remedios naturales que nunca habríamos imaginado. Gracias a él, la vida en este lugar comenzó a tomar forma. Y aunque los días seguían siendo largos y las noches frías, al menos sabíamos que estábamos construyendo algo más allá de un simple refugio. Estábamos construyendo nuestra nueva vida. Era una mañana cualquiera cuando escuchamos, a lo lejos, el sonido de motores. El murmullo lejano de un coche se filtraba a través del silencio que había caído sobre nosotros. Marta y yo estábamos cerca del río, intentando organizar algunas piedras para hacer una banca improvisada donde podríamos sentarnos a descansar, cuando Duke comenzó a saltar alrededor de nosotros. Su comportamiento ya no me sorprendía. Siempre había sido muy atento, pero algo en su actitud me inquietó. Se levantó de inmediato, olfateó el aire y comenzó a correr hacia el puerta de la casa. Un ladrido fuerte y constante salió de su garganta. «Luis e Isabella están aquí», dijo Marta en tono bajo, casi susurrando. No respondí, pero sabía que tenía razón. El sonido de los motores se acercaba rápidamente, y pronto vi las siluetas familiares de sus autos, el Range Rover y el BMW. Luis e Isabella regresaban a nuestro hogar, después de todo lo que habíamos vivido, después de todo lo que nos hicieron pasar. «No puede ser», murmuré. Marta se quedó en silencio, mirando hacia la puerta, sin moverse. Duke ya estaba al frente de la casa, junto a la valla, esperando a que llegaran. Luis fue el primero en salir del vehículo. Iba impecablemente vestido, como siempre, con su traje caro, el cabello perfectamente peinado, y un aire de superioridad que no podía ocultar. Isabella salió del BMW, también con una mirada fría, una expresión distante que ni siquiera disimulaba el desdén que sentía por nosotros. Caminaban hacia nuestra casa, pero no como hijos que regresan a ver a sus padres, sino como estrategas que venían a reclamar su terreno. Me quedé allí, en el umbral de la puerta, observando, sin saber si debía saludarles o ignorarlos por completo. Duke, como si supiera lo que se avecinaba, se quedó quieto, mirando fijamente a Luis e Isabella. Marta no pudo evitar mirar a Duke, y luego a mí, su rostro lleno de preocupación. «No sé por qué volvieron, Javier. Ellos nunca nos han comprendido». No podía estar más de acuerdo. Cada vez que Luis y Isabella aparecían, parecía que el vínculo familiar se desvanecía más y más. Aquello ya no era una visita, era una invasión. Finalmente, Luis rompió el silencio que se había creado entre nosotros. «Papá, mamá», comenzó, «este lugar es interesante, pero tenemos que hablar». Yo no respondí de inmediato. No quería mirarlo a la cara. La ira comenzaba a crecer dentro de mí. Esa misma ira
que sentía cada vez que recordaba cómo habían hablado de esta casa, de nuestro hogar, como si no fuera más que un objeto para ellos. Me di la vuelta lentamente, sin pronunciar palabra, y me dirigí a la casa. Isabella se acercó a mí, con el rostro tan serio como siempre, y se sentó en la misma banca de madera donde Marta y yo habíamos intentado descansar. De su bolso sacó unos papeles y los dejó sobre la mesa que habíamos improvisado. «Miren», comenzó con su tono de voz cortante, «hemos pensado en algo. Queremos invertir en este lugar. Hay una oportunidad de crear un centro turístico, un spa natural, que podría generar muchos ingresos. Podemos ayudarles, pero necesitamos que ustedes también estén de acuerdo con este proyecto. Nosotros, por supuesto, queremos una parte». Me quedé en silencio absoluto. Duke, que había estado quieto hasta ahora, de repente se levantó, se acercó a Isabella y se interpuso entre ella y yo. Sus ojos brillaban y su postura estaba llena de protección. Era como si estuviera diciendo: «Esto no va a ser fácil». Marta se levantó lentamente y se acercó a mí. Sus ojos reflejaban preocupación. «No podemos dejar que hagan esto, Javier. No podemos dejar que lo destruyan todo». Luis, sin dejar de sonreír, respondió: «Papá, mamá, esto no es solo para nosotros, es una oportunidad para todos. Ustedes no pueden quedarse aquí en el olvido. Hay más en este lugar que solo recuerdos». Su voz sonaba fría, como siempre. Quería decirle tantas cosas, pero no podía. Mis palabras se quedaron atoradas en mi garganta. Vi a Duke, y algo me decía que este perro, con su lealtad inquebrantable, estaba tratando de evitar que cediera a la presión de sus palabras. Tomé la llave antigua de la casa que Luis me había dado, y con las manos temblorosas la apreté, como un recordatorio de lo que estaba en juego. Marta me miró, sus ojos llenos de dudas, pero yo sabía lo que tenía que hacer. «Este lugar no está a la venta», respondí con firmeza, sin mirar a Luis ni a Isabella. «Este lugar es nuestro, no está en juego, y no importa lo que digan. La decisión está tomada». Luis y Isabella se miraron, como si no pudieran creer lo que estaban escuchando. Fue como si todo su plan se desmoronara en ese instante. Pero Luis no desistió. Volvió a mirar el suelo, las rocas cerca del río, y con voz calculadora me dijo: «Miren, este lugar puede convertirse en algo grande, una inversión que beneficia a todos. No podemos dejarlo así». Pero, de alguna manera, esa no era la forma en que yo veía las cosas. No podía ver este lugar como una propiedad para explotar, ni como una fuente de dinero. Este era nuestro legado, nuestro pasado, nuestra familia. Duke se levantó de nuevo, y su ladrido fuerte interrumpió la conversación. Era como si nos estuviera advirtiendo sobre algo aún peor, algo más grande que simplemente una disputa. En ese momento, la tensión alcanzó su punto máximo. Marta, con determinación, dio un paso al frente y le dijo a sus hijos: «Lo que ustedes quieren hacer con este lugar no lo permitiremos. Lo que tenemos aquí es algo que no pueden quitar, y no importa lo que digan, lo defenderemos». Isabella, sin inmutarse, contestó con frialdad: «Ustedes ya son viejos. ¿Qué van a hacer con todo esto? Este es el futuro, y lo haremos de la manera correcta. Lo que es de ustedes será nuestro». Su arrogancia me desgarró por dentro. Luis y Isabella estaban dispuestos a romperlo todo por dinero. Pero nosotros
No íbamos a permitirlo. De repente, en medio de la tensión, Duke salió disparado, como si sintiera algo que nosotros no podíamos comprender. Se escapó de la casa, corrió hacia el bosque cercano, como si tuviera un propósito claro. Marta, preocupada, dijo: «Javier, ¿a dónde va?». No respondí. Algo dentro de mí me decía que no podía quedarme allí luchando con mis hijos. Duke nos estaba guiando, y era nuestra responsabilidad seguirlo. Luis y Isabella siguieron discutiendo, pero yo ya no escuchaba sus palabras. Lo que Duke nos estaba mostrando era más importante. Marta y yo salimos detrás de Duke, dejando a nuestros hijos atrás. Seguimos sus huellas, decididos a descubrir lo que el perro había encontrado. Nos adentramos en el bosque, mientras el sonido de los árboles movidos por el viento era todo lo que se oía a nuestro alrededor. No sabíamos qué encontraríamos, pero en ese momento todo parecía claro. No lucharíamos por dinero, lucharíamos por lo que realmente importaba. Duke nos estaba guiando hacia algo mucho más grande. El sol comenzaba a caer detrás de las montañas, tiñendo el cielo con tonos rojizos y anaranjados, cuando, de repente, Duke se levantó, miró al horizonte y comenzó a correr hacia el bosque con una determinación que no entendía. Fue entonces cuando Marta y yo escuchamos el ruido de motores. La sensación de incomodidad que siempre había acechado nuestra familia comenzó a tomar forma de nuevo. Nos quedamos allí, observando cómo un par de coches se acercaban a toda velocidad. Luis e Isabella regresaban, y aunque no los habíamos visto en mucho tiempo, su presencia tenía el poder de desestabilizarme como ninguna otra. No era la misma familia unida que conocíamos. Era como si el vínculo familiar se hubiera roto sin que nosotros lo notáramos. La irritación se instaló en mi pecho. Marta, con su usual inquietud, me miró y dijo: «¿Crees que han venido para ayudar o solo para seguir con su plan?». Su voz temblaba, no solo por la emoción, sino también por la preocupación que le causaba saber que nuestros hijos volvían con las manos vacías, pero con intenciones muy claras. Al ver los coches estacionarse frente a la casa, lo supe. Era el comienzo de algo nuevo, pero no algo bueno. Luis se bajó del Range Rover con su clásico traje de ejecutivo, impecable, como si no le importara lo que había sucedido antes, como si todo se hubiera resuelto con un par de palabras y una sonrisa falsa. Isabella siguió sus pasos, rígida y calculadora, con su bolso de cuero en la mano, observando la casa de una manera fría y de desaprobación. Ambos tenían la misma mirada, esa que me decía que venían a tomar control de todo. No dijimos nada al principio. Marta y yo estábamos en el umbral de la puerta, Duke ladrando ferozmente ante la presencia de sus dueños. Había algo en sus ladridos que no solo era la respuesta a la llegada de los coches, sino también un aviso. Duke estaba alerta, como si percibiera algo más profundo que simplemente la presencia de Luis e Isabella. Finalmente, Luis dio el primer paso hacia la casa. «Papá, mamá», dijo con su sonrisa forzada, «este lugar es interesante, pero necesitamos hablar». Había algo en sus palabras, algo que no me gustó, algo que me dio un escalofrío. No le respondí, no pude. Mi ira estaba a punto de estallar, pero sabía que no podía permitir que mi frustración controlara la situación. Duke continuó mirando a los hijos, con los ojos brillando, protegiéndonos a su manera. Marta, sin apartar la vista de los coches, susurró: «No sé si aguanto más de esto, Javier».
Luis y Isabella caminaron hacia la casa con una actitud de dueños, como si todo les perteneciera, como si nosotros no fuéramos nada. Mientras se acercaban, Isabella dejó caer una carpeta de documentos sobre la mesa improvisada. «Creemos que es hora de que esto pase a manos de una fundación», dijo sin mirarnos, con frialdad. «Este lugar tiene mucho potencial. Vamos a ayudarles, pero necesitamos nuestra parte». Duke no dudó ni un segundo. Dio un paso hacia ellos. Se interpuso entre Isabella y yo, ladrando fuerte, casi como una alerta ante lo que se venía. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por el impulso de proteger lo que había sido nuestro por tanto tiempo. Marta miró a sus hijos, su rostro lleno de dolor y angustia. No podemos dejar que destruyan lo que hemos construido. Este lugar es nuestra vida. Luis no se dio por vencido. Su mirada calculadora brillaba mientras miraba el río y luego se volvía hacia mí. Esto podría ser una gran inversión, un spa de aguas termales. Podemos hacerlo crecer, atraer turistas, generar ingresos. Isabella no dijo nada, pero colocó otro papel en la mesa. Ya tenemos todo planeado. Solo necesitamos que ustedes firmen. Estaba claro que no les importaba lo que queríamos. Solo pensaban en lo que ellos querían, en lo que podían ganar. Mi pecho se llenó de ira. «No vamos a vender nada», le respondí con firmeza. «Este lugar es de nuestra familia y no lo dejaremos en manos de nadie». Duke, que nunca había dejado de estar cerca, se levantó y dio un paso hacia Luis, como si comprendiera que nuestra decisión era irreversible. «Nosotros no necesitamos su ayuda», dijo Marta, sus ojos fríos pero decididos. «Esto es lo que tenemos, lo que hemos ganado, y no lo vamos a perder». Luis parecía molesto, pero también comprendía que no íbamos a ceder. Su expresión de frustración era clara cuando insistió. «Papá, mamá, ustedes están haciendo lo correcto, pero este lugar tiene que evolucionar. No pueden quedarse atrás». Me quedé callado, pero lo miré fijamente. Luis había cambiado, pero no tanto como para entender lo que significaba ser una familia. Isabella, por su parte, no mostró ninguna muestra de arrepentimiento. Todo lo que querían era tomar lo que no les pertenecía. En ese momento, todo fue tensión. Las palabras se convirtieron en dardos. Duke ladró una vez más, como si entendiera la gravedad del momento, como si nos dijera que algo más estaba por venir, algo aún más importante. Pero, en medio de nuestra disputa, Duke corrió fuera de la casa. «¿A dónde va?», preguntó Marta, con los ojos llenos de preocupación. Antes de que pudiera responder, Duke se internó en el bosque, corriendo sin mirar atrás, como si ya supiera qué hacer. «Vamos, Javier», dijo Marta, «tenemos que seguirlo». Sin pensarlo más, Marta y yo seguimos a Duke hacia el bosque, dejando atrás a Luis e Isabella, quienes seguían con sus ideas fijas. Duke nos guiaba y no había vuelta atrás. No luchábamos por dinero, no luchábamos por el control de este lugar. Luchábamos por nuestra familia. A medida que nos adentrábamos en el bosque, me di cuenta de que la decisión ya estaba tomada. No se trataba de lo que ellos querían, sino de lo que nosotros habíamos construido y lo que Emmet había dejado para nosotros. Era hora de descubrir lo que Duke nos estaba mostrando. El futuro de nuestra familia dependía de ello.
La tarde había llegado, pero con ella también la amenaza que nos acechaba en forma de una tormenta que parecía avanzar desde las montañas. Duke se levantó de su lugar y con una actitud distinta a la habitual, comenzó a mirar fijamente al horizonte. Sus ojos, tan expresivos, reflejaban algo que no pude identificar en ese momento, pero me hacía sentir una inquietud creciente. Al principio no lo entendí, pero pronto el viento cambió. Marta se acercó a mí, notando la tensión que se apoderaba de la atmósfera. ¿Lo notas, Javier? El aire está raro, como si todo estuviera por cambiar. Miré al cielo, que antes parecía despejado, pero ahora comenzaba a cubrirse de nubes oscuras. El viento soplaba con fuerza, y en la distancia escuché el murmullo lejano de algo más. Sí, Marta, algo se acerca, respondí, el nerviosismo ya dominando mis palabras. Duke empezó a correr de un lado a otro, como si tratara de decirnos algo que no sabíamos. Su comportamiento no era el mismo de siempre, ahora estaba más urgido, y su ladrido era persistente, casi frenético. Sabía que algo no estaba bien, y al verlo actuar de esa manera, algo en mi interior me decía que debíamos prepararnos para lo peor. Marta, viendo el comportamiento de Duke, me miró y dijo con preocupación: «Javier, esto no es normal. No es solo una tormenta, ¿verdad?» Sacudí la cabeza, tratando de calmarla, pero el temor ya se había apoderado de ambos. «No lo sé, Marta, pero debemos prepararnos». El cielo se oscurecía rápidamente y el aire se volvía cada vez más pesado. Duke no paraba de correr alrededor de la casa, ladrando más fuerte, casi como si estuviera tratando de advertirnos. Su instinto de protección parecía más fuerte que nunca, y yo no tenía más opción que seguir su ejemplo. Juntos, Marta y yo comenzamos a cerrar las ventanas de la casa. Las puertas chirriaban al ser aseguradas, y todo parecía prepararse para lo inevitable. Duke siguió afuera, mirando al cielo y ladrando sin cesar. Fue como si él supiera que esta tormenta no solo traería lluvia, sino que algo mucho peor estaba por ocurrir. «Javier, esto no es solo viento», dijo Marta con una voz temblorosa. «Esto es algo más, algo mucho más grande». Antes de que pudiera responder, un golpe de viento fuerte zarandeó las paredes de la casa, y el sonido de las ramas de los árboles rompiéndose llegó a nuestros oídos. La tormenta ya estaba sobre nosotros, y la fuerza de los vientos se hacía más intensa. Corrimos a refugiarnos en un rincón de la casa, alejados de las ventanas rotas y de los espacios donde el viento podía entrar con mayor facilidad. Duke no dejaba de correr de un lado a otro, sujeto al instinto que lo impulsaba a guiar a la familia hacia el lugar más seguro. De repente, escuchamos un estruendo. El sonido de las ramas quebrándose era ensordecedor. Javier, al asomarse a la ventana, vio con horror cómo las ramas de los árboles caían hacia la casa, y pedazos de tierra y rocas comenzaban a deslizarse por el costado de la montaña. «¡Marta!», grité, y en ese instante vi cómo la tierra comenzaba a deslizarse lentamente, desmoronándose como una avalancha que no podía detenerse. Un deslizamiento de tierra comenzaba a acercarse a nuestra casa, y el miedo se apoderó de mí. Me di la vuelta y vi que Marta ya había tomado a Duke y corría hacia la parte trasera de la casa, buscando salvación. Antes de que pudiera reaccionar, un rugido ensordecedor nos sorprendió. El suelo se desmoronó y un gran bloque de tierra comenzó a desplomarse, llevándose todo lo que encontraba a su paso.
Marta gritó mientras corría, pero antes de que pudiera llegar más lejos, Duke, con su intensa fuerza, corrió hacia ella y la jaló hacia su lado, apartándola de las piedras que caían. «¡Duke!», grité. «¡Duke! ¡Gracias!». El perro estaba empapado, su pelaje mojado y su rostro lleno de determinación. No tenía miedo, no iba a dejar que nada le pasara a nuestra familia. Si alguna vez hubo alguna duda sobre el valor de un perro en momentos como este, esa duda ya se había desvanecido. Nos movimos rápidamente a una zona elevada, alejándonos del deslizamiento. El río creció rápidamente debido a la lluvia, y las aguas comenzaron a desbordarse, empujando tierra y ramas. La inundación comenzó a elevarse, alcanzando ya los niveles más bajos de la casa. Marta, exhausta y aterrada, me miró. «Javier, tenemos que salir de aquí. No vamos a sobrevivir si nos quedamos». Asentí sin decir palabra. Las aguas seguían subiendo, y el deslizamiento de tierra parecía arrasarlo todo. Pero en medio de este caos, Duke volvió a actuar, y con su instinto de protección nos guió a una pequeña colina cercana, donde había un terreno más firme. Él sabía exactamente hacia dónde ir. A medida que nos movíamos, Marta y yo intentamos mantener la calma, aunque por dentro estábamos llenos de temor y ansiedad. Pero lo peor estaba por venir. En un momento de distracción, mientras intentaba esquivar una roca que caía, resbalé en el barro y con horror sentí cómo el agua me empujaba. «¡Javier!», gritó Marta corriendo hacia mí. Pero antes de que pudiera caer completamente al agua, Duke volvió a aparecer, empujándome con su cuerpo y tirándome hacia un terreno más seguro. Me miró a los ojos y por primera vez sentí un alivio profundo. El instinto de Duke nos había salvado una vez más. El caos comenzó a cesar, y en medio del desastre nos encontrábamos sobre una colina más alta, mirando cómo el agua inundaba todo a su alrededor. El río estaba desbordado, pero estábamos a salvo, al menos por ahora. Marta estaba agotada, pero sonrió con gratitud hacia Duke. En ese momento, mientras aún escuchábamos el rugido del viento y el agua, apareció un hombre. Raúl nos lo presentaron más tarde. Nos explicó que vivía cerca y había visto lo que estaba pasando. Nos invitó a su casa para refugiarnos. Agradecidos, seguimos a Raúl, que con su apariencia robusta y carácter rudo, nos guiaba con facilidad a su modesta casa de campo. A pesar de su aspecto áspero, podía ver que tenía una gran comprensión de la naturaleza y de las dificultades del lugar. «He vivido aquí toda mi vida», nos dijo mientras caminábamos. «Conozco bien los deslizamientos y las tormentas. Si no se preparan, esto no va a ser fácil». Nos ofreció refugio en su hogar, donde Marta y yo descansamos por fin. Las horas pasaron, y aunque sabíamos que el peligro no había pasado, al menos estábamos a salvo por ahora. Duke, siempre atento, no se separaba de nosotros. Al final, el viento cesó y la lluvia se detuvo. Las consecuencias del desastre eran evidentes, pero con la ayuda de Raúl nos dirigimos a casa, decididos a reconstruir y a hacer frente a lo que viniera. El miedo no se fue, pero nos sentíamos más fuertes, más unidos, con la sensación de que todo lo que habíamos perdido podía recuperarse. Y a medida que el sol comenzó a brillar tímidamente entre las nubes, sabía que la batalla por nuestra supervivencia, aunque difícil, no había terminado. Todo comenzó una mañana como cualquier otra.
Luis regresó al área del manantial, después de un tiempo fuera, con su equipo de trabajo, ahora con un propósito claro: construir el centro de bienestar que tanto había mencionado. La idea de transformar ese lugar, el mismo que Marta y yo habíamos encontrado casi por azar, en un destino turístico de lujo, seguía siendo una de las mayores ambiciones de nuestros hijos. Aunque no había esa hostilidad de antes, la actitud de Luis seguía siendo calculadora, una mezcla entre interés económico y determinación. Sin embargo, esa mañana algo estaba diferente. A pesar de su sonrisa superficial y su postura confiada, había algo en su rostro que me desconcertó. Parecía cansado, algo que no había notado antes. No pasó mucho tiempo antes de que, mientras trabajaba cerca del manantial, vi a Luis llevarse la mano al pecho. Me detuve, observando en silencio, y vi que algo no iba bien. Primero una ligera falta de aire, luego se detuvo completamente. Su rostro empezó a ponerse pálido, y de repente se desplomó. Mi corazón se detuvo. Marta, que estaba cerca de mí, comenzó a gritar: «¡Luis!». Corrí hacia él, dejando a Duke atrás. El sonido de sus jadeos resonaba en el aire mientras llegaba junto a mi hijo. Duke, fiel como siempre, ya había llegado antes que yo, olisqueando el aire alrededor de Luis. «Sabe más de lo que creemos», pensé, mientras me agachaba junto a él. «Luis, hijo, ¿estás bien?», le pregunté, pero no hubo respuesta. La palidez de su rostro era alarmante. Marta, más rápida que yo, ya estaba a su lado, tomando su pulso y observando su respiración. «Javier, no respira correctamente. Creo que es su corazón», dijo Marta con voz temblorosa. Sentí como el miedo se apoderaba de mí. Mi hijo, el mismo hijo que había defendido este lugar como su propiedad, ahora estaba al borde de la muerte. Las imágenes de su arrogancia durante los últimos días se desvanecieron, reemplazadas por una nueva preocupación. Raúl, quien vivía cerca de allí, pasó justo en ese momento, como si el destino lo hubiera puesto en nuestro camino. «¿Qué pasa aquí?», preguntó acercándose rápidamente. «Luis está mal», le dije. «Su corazón, no sé qué hacer». Raúl no perdió el tiempo. «Hay un suceso cercano», dijo sin más explicaciones. «Vamos, lo llevaré al río. El manantial puede ayudarlo». Raúl no preguntó nada más. Como si conociera el terreno mejor que nadie, se apresuró a llevarse a Luis, que ya estaba apenas consciente, hacia el manantial curativo. Marta y yo lo seguimos, sin dudar un segundo. El sol aún no había salido completamente, pero la sombra del desastre nos seguía. Mientras caminábamos detrás de Raúl, no pude evitar pensar que este punto de giro podría ser lo que necesitábamos para que Luis, finalmente, entendiera lo que realmente importa. Sin embargo, en el fondo, no podía sacudirme la sensación de que el amor y la salud son lo que debe prevalecer. Cuando llegamos al manantial, el agua fluía suavemente, como si todo lo demás en el mundo hubiera dejado de importar. Raúl ayudó a Luis a sumergirse en las aguas termales. Las aguas eran conocidas por sus propiedades curativas, especialmente para los problemas cardíacos. «No sé si esto funcionará», dijo Marta, «pero tenemos que intentar». Me quedé en silencio, mirando el rostro de Luis, que parecía desaparecer bajo el agua, la palidez de su piel contrastando con el azul del manantial. No podía hacer más que esperar, como lo hacía siempre en los momentos difíciles. Pasaron minutos,
tal vez horas, antes de que Luis levantara ligeramente la cabeza, mirando a su alrededor, buscando respuestas en los rostros de Marta y el mío. Estaba débil, pero su respiración ya se había regularizado. «Papá», murmuró Luis con un hilo de voz. «¿Qué pasó?» Marta se acercó a él, tocando su frente, ya menos hinchada. «Estás mejor», dijo con voz suave. «El manantial te está ayudando». Luis me miró con ojos llenos de arrepentimiento y gratitud. Finalmente, se dio cuenta de lo que le había estado faltando todo este tiempo: el valor de la familia, la importancia de estar juntos y de proteger lo que realmente importa. Cuando se sintió un poco más fuerte, Luis buscó a Javier y con la voz quebrada dijo: «Papá, me equivoqué. Yo solo pensaba en el dinero, pero nunca entendí lo que significaba tener una familia. He sido un tonto». Mi corazón se ablandó, aunque había tantas emociones encontradas. No quería simplemente perdonar todo de inmediato, pero sabía que Luis necesitaba esta lección para comprender lo que había sucedido. «Luis», le respondí lentamente, «lo más importante no es el dinero ni los negocios. Es lo que tenemos aquí, nuestra familia, el lugar que ahora protegemos». Luis se quedó en silencio, pero en sus ojos pude ver que algo había cambiado en él. «Voy a hacer lo que sea necesario para corregir mis errores», dijo con un tono firme. «No dejaré que esto se destruya». Ese fue el comienzo de un cambio profundo en Luis. La relación entre él y yo, entre Marta y él, comenzaba a transformarse. Las palabras de Luis eran sinceras, y aunque la herida que había causado no desaparecería de inmediato, al menos se había dado cuenta de su error. Marta sonrió levemente. «Ahora podemos empezar de nuevo», dijo. En sus ojos ya no había dolor, sino la esperanza de que finalmente podríamos seguir adelante como familia. Este incidente fue el punto de inflexión en nuestra historia. Ya no éramos simplemente padres e hijos con intereses divididos. Éramos una familia, unida por algo mucho más grande que las diferencias económicas o los planes de futuro. Ahora, juntos, nos enfrentaríamos al futuro de este manantial y todo lo que representaba, no solo como un lugar para sanar, sino como un lugar para crecer juntos. El cambio había comenzado, y sabíamos que la verdadera cura era la unión de la familia. La mañana estaba tranquila cuando vi los coches familiares acercarse. El sonido familiar de los motores resonaba en el aire, y aunque ya sabía que llegaban, no pude evitar que mi corazón se acelerara. Luis e Isabella volvían, y esta vez no era una visita común. Algo en el aire me decía que esta vez las cosas serían diferentes. Luis, después de haberse recuperado de aquel aterrador incidente del corazón, había decidido regresar. No con la misma actitud desafiante de antes, pero había algo en su presencia que me decía que aún no entendía del todo el valor de lo que estábamos haciendo. Isabella, como siempre, parecía fría y calculadora, aunque de alguna manera se sentía un poco más abierta. O tal vez simplemente cansada de mantener la fachada. «Papá, mamá», dijo Luis, su voz esta vez menos impersonal. Se notaba que había pasado por algo difícil, aunque no lo dijera directamente. «Este lugar, el manantial, tenemos que hablar sobre él». «¿Y qué vamos a hablar ahora?», respondí, mi voz cargada de resentimiento,
pero con el eco de un deseo de escuchar lo que tenía que decir. Lo que queréis hacer con este lugar no tiene sentido. Marta, al ver la actitud de su hijo, decidió hablar, sus ojos llenos de una sabiduría tranquila. No vamos a vender lo que Emmet dejó. Esta tierra no está a la venta, dijo, con una calma sorprendente, pero con la firmeza que solo una madre puede tener. Luis la miró con esos ojos brillantes, como si algo dentro de él hubiera cambiado. Mamá, yo no quiero hacerles daño, no quiero lastimarlos más. Sus palabras sonaron genuinas, pero había algo en su tono que me hacía dudar. Pero esta es una oportunidad para todos, no solo para nosotros. Su rostro estaba lleno de remordimiento, de algo que hasta entonces no había visto en él. Pensé en lo que había sucedido en el pasado, en cómo su actitud siempre había sido tan egocéntrica, pero ahora parecía haber una luz de entendimiento. Realmente lo había comprendido. Luis, dije, con una voz que resonaba de tristeza, nosotros no estamos aquí para hacer dinero. Lo que tenemos aquí es lo que Emmet nos dejó, y lo vamos a proteger. Isabella intervino, su tono más serio que nunca. Esto no es solo para nosotros, mamá. Podemos hacer mucho más si pensamos en cómo aprovechar este lugar. Un lugar así puede ayudar a muchos. Su mirada era diferente, más suave, pero sus palabras aún reflejaban la falta de entendimiento de lo que realmente importaba. Raúl, el hombre que nos había ayudado durante la tormenta, había llegado justo a tiempo. Era como si el destino hubiera planeado que estuviera allí en ese momento. Siempre que lo miraba, veía a alguien que realmente entendía lo que significaba vivir en armonía con la naturaleza. Su sabiduría parecía ser el equilibrio que necesitábamos. Raúl, al ver la tensión en el aire, decidió intervenir. ¿Sabéis qué? Vuestra lucha no es contra ellos, dijo señalando a Marta y a mí. Es contra el mundo que está afuera, que quiere destruir lo que tenemos. Pero, ¿cómo podemos protegerlo y al mismo tiempo permitir que otros se beneficien? Luis preguntó, buscando respuestas en la experiencia de Raúl. Lo que necesitamos es un plan, dijo Raúl. Un plan que proteja la tierra y lo que representa, pero que también permita que otras personas lo usen para el bien, para curarse. No todo es blanco o negro. Así es, dije, mirando a Marta. No podemos ser egoístas. Este manantial, esta tierra, no es solo nuestra. Es un legado para todos. Finalmente, después de muchas horas de discusión, llegamos a un acuerdo. Luis e Isabella aceptaron nuestra condición. Proteger el manantial, pero permitir que se desarrolle de manera respetuosa y sostenible, sin perder la esencia de lo que Emmet nos había dejado. Vamos a crear un fondo de protección, dijo Luis con una mirada más tranquila. Un fondo que garantice que este lugar se mantenga tal y como debe ser, sin que nadie lo explote. Y vamos a trabajar con Raúl para asegurarnos de que todo se haga bien. Si es lo que queréis, y si habéis cambiado de verdad, entonces podemos construir algo juntos, dijo Marta con una sonrisa suave. Pero solo si lo hacéis con el corazón en el lugar correcto. Fue un momento de esperanza, de reconciliación. El peso de los errores cometidos se fue disipando. Luis e Isabella estaban dispuestos a trabajar juntos, y al verlos de esa manera, por fin sentí que la familia,
esa familia que tanto había luchado por mantener unida, podía encontrar un camino hacia la paz. «Juntos», dije mirando a Marta, «podemos hacerlo». A partir de ahí, comenzamos a trabajar como una familia. Luis e Isabella se unieron a la causa de proteger el manantial y a fortalecer la comunidad alrededor de él. Mientras tanto, Marta y yo nos asegurábamos de que las tradiciones y la herencia de Emmet permanecieran intactas. Duke, como siempre, fue el guía en todo este proceso, como si tuviera un entendimiento que nosotros no podíamos alcanzar. Él nunca dudó, siempre estaba allí, protegiendo lo que era importante. Cada vez que alguien de la familia dudaba, él se ponía enfrente, como el centinela que cuidaba nuestro legado. Marta, mirando a Duke, dijo: «Él nos enseña todos los días que lo que importa más es lo que defendemos juntos». Al final, el futuro comenzó a despejarse. Lo que antes era una familia rota por el dinero y los intereses, ahora parecía unida, no solo por la tierra, sino también por la comprensión de lo que realmente importaba. Luis e Isabella ya no veían el manantial como una oportunidad de negocio, sino como algo que debíamos proteger juntos. La vida, aunque difícil, empezó a tomar forma de nuevo. Los sueños de un futuro mejor se tejían con cada paso que dábamos juntos, y Duke, fiel como siempre, nos acompañó, enseñándonos que la unión y la lealtad eran los mayores tesoros que podríamos tener. El futuro de nuestra familia había comenzado a crecer, no solo en la tierra, sino en los corazones de todos nosotros. La familia comenzó a reconstruirse poco a poco, y aunque los días pasaban lentos, sabíamos que algo había cambiado, algo profundo. El trabajo conjunto alrededor del manantial fue nuestra primera acción positiva. Luis e Isabella, al principio tan ajenos a nuestras costumbres, empezaban a ver a la familia no como un lastre, sino como un motor de cambio. La familia ya no era solo un punto de referencia en sus vidas, sino el catalizador de todo lo que había de bueno en su futuro. Raúl, el hombre que nos había ayudado durante la tormenta, se convirtió en un consejero esencial. Con su sabiduría y su experiencia en la región, nos guiaba, ayudándonos a tomar decisiones más sabias y más sostenibles para preservar lo que habíamos encontrado. Él compartió con nosotros su experiencia sobre cómo proteger el ecosistema local sin destruirlo en el proceso. Todo lo que decíamos o hacíamos era filtrado por su visión de la naturaleza, que nunca se veía como un recurso para explotar, sino como un lugar para vivir en armonía. Vi la transformación de Luis e Isabella a medida que trabajábamos juntos. El cambio en su mirada, la manera en que sus ojos se suavizaban cuando hablaban de la familia, era algo que no había visto en mucho tiempo. La confianza que habían perdido ahora comenzaba a regresar lentamente, no solo en sus actos, sino en sus palabras, en la forma de mirar a Marta y a mí. En los primeros días, parecía que toda la familia se había apartado tanto de lo que éramos, que era difícil creer que podríamos volver a ser los mismos. Pero el trabajo de todos juntos, la constante colaboración, comenzó a sanar las heridas. Era más que un proyecto físico, era un proyecto emocional, un regreso a nuestras raíces, a lo esencial de lo que realmente importaba. Y así fue como decidimos crear el Wolf Creek Healing Sanctuary. El proyecto fue la reconstrucción de un sueño, no solo un lugar turístico, sino también un refugio para el alma. Este centro no solo sanaba cuerpos, sino que también debía sanar corazones rotos, como los nuestros.
El manantial se convirtió en algo más que agua. Era el alma de la tierra, el latido constante que nos recordaba lo que habíamos perdido y lo que estábamos dispuestos a ganar. Luis y Isabella, quienes al principio veían el lugar como un negocio potencial, se dieron cuenta de que el trabajo que estábamos haciendo no era solo un esfuerzo económico. Comenzaron a ver cómo sus propios valores cambiaban. Luis, con su mirada más cálida, me miró con ojos llenos de gratitud una tarde mientras estábamos en el borde del río, trabajando juntos. «Papá», dijo con una voz suave, «nunca entendí lo que este lugar significaba hasta ahora. Es más que dinero, es familia, es lo que tenemos juntos». Esa frase, sencilla pero tan profunda, me tocó el alma. Luis había despertado, y lo más hermoso era que no solo lo había hecho con sus palabras, sino con sus acciones. Isabella, siempre tan distante, comenzó a involucrarse más en la protección del entorno. Su actitud comenzó a cambiar, no porque las circunstancias lo obligaran, sino porque realmente empezaba a comprender lo que había estado frente a ella todo el tiempo: la unidad familiar. Ella también comenzó a ver lo que había perdido, y más importante aún, lo que aún podía ganar. Un día, mientras recorríamos los alrededores, Raúl se nos acercó con una sonrisa tranquila, como si supiera exactamente lo que estábamos pensando. «El trabajo que están haciendo aquí», dijo, «es lo que necesita este país. La gente necesita ver cómo trabajar juntos puede traer beneficios sin destruir lo que la naturaleza nos ha dado». Nos quedó claro que no era solo nuestra familia la que se beneficiaba de todo esto, sino que también estábamos ayudando a nuestra comunidad. Esta fue la primera vez en mucho tiempo que vi a Luis e Isabella comprometiéndose realmente con un propósito mayor que ellos mismos. La idea de proteger el manantial, de hacerlo un lugar de sanación tanto física como emocional, comenzó a unirnos aún más. «Lo vamos a hacer bien, mamá», dijo Luis una tarde. «No solo vamos a proteger este lugar, vamos a asegurarnos de que se haga de la manera correcta, sin prisa, sin destruir nada». En ese momento supe que, aunque aún quedaban diferencias, la familia estaba reconstruyendo algo mucho más valioso que la tierra misma. Estábamos reconstruyendo nuestra fe, reconstruyendo el amor que siempre había existido entre nosotros, pero que se había perdido en la lucha por el poder y el dinero. Y entonces Duke, como siempre, se convirtió en nuestro guía espiritual. No necesitaba hablar, su presencia era suficiente. Siempre iba adelante, liderando el camino con una lealtad incansable. Él sabía que la clave estaba en permanecer juntos, y aunque no hablaba, todos sabíamos que su corazón de perro estaba más alineado con lo que realmente importaba. Una tarde, mientras descansábamos junto al manantial, Marta, sonriendo con un brillo en los ojos, dijo: «Duke nos está enseñando más de lo que pensábamos». Y tenía razón. Duke, de alguna manera, entendió el valor de la unión desde el principio. Siempre estuvo allí, nos recordaba la importancia de la familia, sin exigir nada a cambio, con su fidelidad inquebrantable. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, y mientras todos nos sentábamos junto al agua, Marta me miró con esa sonrisa tranquila que había tenido en los primeros años de nuestra vida juntos. «¿Sabes qué, Javier?», me preguntó. «Creo que lo logramos. Hemos sobrevivido a todo, y ahora podemos comenzar de nuevo». Era un nuevo comienzo, no solo para Marta y yo, sino para toda nuestra familia. El futuro comenzaba a llenarse de esperanza. Con la promesa de unidad, de trabajo y respeto,
Lo que habíamos perdido se recuperó. Ahora sí, respondí, mirando a mis hijos. Ahora sí, podemos construir un futuro que valga la pena. Y así, sentados junto al manantial, con Duke a nuestros pies, observando el cálido atardecer en el horizonte, supe que finalmente habíamos encontrado la paz. La familia había vuelto a unirse, y con ella el futuro era más brillante que nunca. El trabajo de reconstrucción no solo había sido físico, sino también emocional, espiritual. Lo habíamos logrado, no por el dinero, ni por el éxito, sino por el amor, la unidad y la protección de lo que realmente importa.